Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 4, versículos 13 al 25. Vamos a ubicarnos primordialmente allí. Por favor, coloque un divisor, coloque algo que mantenga su Biblia allí, porque vamos a estar volviendo, obviamente, y constantemente a esta, que es nuestra sección de esta noche, pero vamos también a citar otras partes de la escritura que van a complementar, van a corroborar lo que vamos a ir viendo en Romanos. Voy a pedirles el favor de que los que tengan acceso a micrófono y tengan la facilidad y el anhelo de leer, puedan colaborarnos con estas lecturas, porque si hubiera incluido todas las citas en las diapositivas, era más propenso a cometer errores. Así que solamente he mantenido lo de Romanos, y lo que veamos fuera, les ruego que me colaboren con la lectura. Vamos a ir viendo secciones. Dentro de esta gran sección vamos a ver pequeñas secciones. Vamos a leer primero todos los versículos involucrados de una sección y luego vamos a ir viéndolo frase por frase o pensamiento por pensamiento para tratar de captar al máximo este estudio del apóstol Pablo. He colocado como título a esta sección la justificación y el padre Abraham. Podría llevar un nombre más general, pero como ya algún hermano ha introducido el capítulo 4, usted ha tomado notas. No sé si usted lo hace como en Santiago, una mitad toma notas mentales y otros toman notas físicas. Yo siempre recomiendo la nota física. La nota mental se borra casi que a las 24 horas. Entonces, si usted tomó notas de todo lo que se ha visto hasta aquí, pues va a entender que hoy nos enfoquemos particularmente en la persona del padre Abraham, aunque también se va a mencionar en esta sección a otro más de los personajes importantísimos de la historia de Israel y de la Biblia, como es David. Bien, vamos entonces a ver este tema, la justificación y el padre Abraham. En primer lugar, vamos a abordar como primer punto de nuestro estudio, la promesa a Abraham fue justicia a través de la fe, independiente de la ley. La promesa a Abraham fue justicia a través de la fe, independiente de la ley. Vamos a leer entonces, como mencionaba, voy a ponerme aquí en pequeño porque lo menos importante hoy es mi rostro. Voy a tratar de colocarme allí, espero no interrumpir las lecturas. Vamos a leer, por favor, esta sección, 4:13 al 15. Recuerda que estamos en nuestro primer punto. Abraham, la promesa a Abraham fue justicia a través de la fe, independiente de la ley. ¿Qué dice Pablo? Por favor, 4:13 al 15. Lo tenemos en pantalla también. ¿Algún hermano o hermana? Dice, porque la ley no, porque la, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Muchas gracias, hermano. Ahora, cuando revisamos este texto en el idioma que escribió originalmente el apóstol Pablo, nos damos cuenta o descubrimos que no hay un artículo definido delante de la palabra ley, lo que puede indicar que la promesa no vino ni por la ley de Moisés, que sin duda está incluida, pero también por ninguna otra ley. Muy importante, así que va a decir literalmente, porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Bien, pasemos a esa expresión, la promesa. Y vamos inmediatamente a otros textos de la Escritura, porque son fundamentales para entender lo que Pablo viene explicando. Por favor, vamos a Génesis 12, 1 al 3. Un hermano, Génesis 12, 1 al 3, hermano o hermana, y otro hermano, 15, 8 al 21. Perdón, 15, 1 al 8, 17, 1 al 8. 15, 8 al 21 lo puede anotar, porque serían muchos textos para leerlos ahorita. 15, 8 al 21 lo anotamos.
Pero leemos ahora Génesis 12:1 al 3 y 17:1 al 8. Por favor, con el primero, Génesis 12:1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muchas gracias, hermano. Vamos a leer 17:1 al 8. Por favor. Lo tengo aquí. 1:17. Cuando Génesis Abraham tenía, 17:1 al 8. Sí. sí, 17, 1 hasta 8, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se prostró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldré reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te haré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Por favor, mantenga muy claras estas palabras porque las vamos a estar utilizando, vamos a estar recurriendo a ellas a través de todo el estudio. La promesa a Abraham fue doble, física y espiritual. La promesa física consistía en que Abraham se convertiría en una gran nación y que a esa nación se le daría la tierra prometida, la tierra de Canaán. Esto se cumplió en el antiguo Israel, como bien podríamos verificar en Josué 21, 43 al 45, que no lo vamos a leer ahora, y 23, 14, que corrobora el cumplimiento de la promesa. Ahora, por otro lado, la promesa espiritual incluía a todo lo que pertenece al sistema cristiano. Allí podemos ver Gálatas 3, 13 al 16, si vamos allí por favor a ese pasaje. Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 16, y luego los versículos 26 al 29. Por favor, Gálatas 3, 13 al 16 y luego 26 al 29. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Hasta el 16. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie. Fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Okay. Ahora 26 al 29. Alguien despejó la garganta, pero no leyó. A ver, Pues, 3:26 al 29, por favor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos
según la promesa. Muchas gracias. En última instancia, esta promesa era de justificación por la fe, no por la ley. Luego dice el pasaje. Bien, aquí estaba avanzando sin resaltar, ¿no? Porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia. Allí estamos. Y luego dice que esa promesa consistiría en que sería heredero del mundo. Esto se refiere a la parte espiritual de la promesa. Abraham y su simiente, es decir, y su descendiente, que en este caso, cuando se habla proféticamente, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, como lo explicó también el apóstol Pablo allí en Gálatas, pero refiriéndose también a la descendencia espiritual de Abraham. Ellos se convirtieron, nosotros nos hemos convertido juntamente con los judíos que creyeron en herederos del mundo. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Si usted va al Salmo 2 y lee los versos 7 al 8, o va a Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, le va a hablar de cómo Jesús llega a ser el nombre que está sobre todo nombre, llega a ser heredero de todas las cosas. Todas estas expresiones se cumplen en la persona de Cristo, y eso es bendición también para nosotros, porque nosotros encontramos toda bendición espiritual en Cristo. Va a decirlo ahora el apóstol, sino por la justicia de la fe. Es decir, la fe que se cuenta, que se acredita como justicia. Es decir, la fe en el Hijo de Dios, la fe que fue entregada por medio del Evangelio, como la menciona Judas en el versículo 3 de su carta. Yendo al versículo 14, sigue diciendo el apóstol, porque si los que son de la ley, la Nueva Versión Internacional, que la citaré algunas veces hoy y que no sirva de precedente, porque no todo el tiempo traduce adecuadamente, muchas veces se equivoca, no la recomiendo para los miembros de la iglesia, a menos que hagan un estudio comparativo, pero como todo y como todas, en algún momento harán traducciones adecuadas y las utilizaremos, obviamente. Dice esta versión, porque si los que viven por la ley, los judíos pensaban que todas las promesas y bendiciones de Dios vendrían por la ley de Moisés y solo por la ley de Moisés, o que aquellos que guardaran la ley serían los únicos herederos de la promesa. Pero la promesa fue hecha antes de que se diera la ley y apuntaba a algo que estaba más allá del fin de la ley. Y cuando hablo de fin, hablo de su terminación, de su abrogación. La ley, como va a decir el apóstol, o ya lo leímos en Gálatas 3, fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de los pecados, hasta que viniera la simiente prometida. Gálatas 3:19. La ley no fue la promesa, ni siquiera fue parte del cumplimiento de la promesa. Lo explica muy bien el apóstol, como leímos, Gálatas 3:17 y 18. Porque si los que son de la ley son los herederos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esto si ellos son los herederos? Bueno, que vana resulta la fe, o como traduce la Nueva Versión Internacional, la fe no tendría ya ningún valor. Si yo soy justificado, si yo soy declarado justo delante de Dios, porque guardé la ley, en este caso la ley de Moisés, pues entonces, ¿de qué serviría la fe? La fe no tendría valor alguno. Y no solamente esto, sino que en el momento que ya no se necesita la fe, porque solo se trata de hacer y hacer y hacer lo que diga la ley de Moisés, si así fuera, entonces dice el apóstol, anulada estaría la promesa. No serviría de nada, traduce la Nueva Versión Internacional. Esta es otra manera de decir que si la bendición de la justificación, de ser declarado justo, voy a dar siempre el significado de justificación, independientemente si algún hermano lo ha hecho anteriormente, que seguro sí, pero para que lo mantengamos presente entendiendo este texto. ¿Sí? Esta es otra manera de decir que si la bendición de ser declarado justo viene por la ley, por cualquier ley, entonces la fe,
que se cuenta como justicia, sería tanto nula como inútil. La justificación no puede ser por ley y por fe al mismo tiempo. Recuerde lo que dicen los versículos 3 y 4 de este mismo capítulo. Ambos hablan de que lo que se le contó a Abraham como justicia fue la fe, no fue el guardar la ley. La ley ni siquiera existía en los tiempos de Abraham. No existía el pueblo de Israel, no existía Moisés. Y en ese tiempo fue declarado justo delante de Dios. Entonces no puede ser que la justificación o que obtener esa condición delante de Dios dependa de guardar la ley de Moisés. Algunos hoy, en grupos religiosos, quieren justificarse por medio de la ley, pero en lugar de encontrar la justificación, sabemos que encuentran, según el apóstol en Gálatas 5:4, más bien se han desligado de Cristo y más bien han caído de la gracia, si es que en alguna ocasión estuvieron en ella. Si son denominacionales, pues peor aún. Sigue diciendo, pues, note aquí el término explicativo, pues la ley produce ira. Pero ¿a quién le produce ira la ley? ¿En qué sentido produce ira? Cuando leemos este pasaje así por encima, podríamos pensar, bueno, me molesta que no puedo cumplir la ley. ¿Será eso, será de esa ira de la que está hablando? No, la ley es un sistema que condena a un pecador en lugar de salvarlo. La ley de Moisés, para hablar en particular del contexto en el que Pablo está explicando estas cosas, aunque aplica a cualquier sistema de ley, pues si la ley de Moisés hubiera tenido en ella la clave, hubiera tenido en ella la solución al pecado, otra cosa hubiera sido. Pero la ley no podía proveer salvación, porque la ley decía que solamente aquel que la guardara completamente podía ser justificado delante de Dios. Y cuando digo completamente es perfectamente. Y cuando digo perfectamente es que no se podía fallar en ningún punto jamás. ¿Qué persona durante esos 1500 años de vigencia de la ley de Moisés podía decir que él había vivido perfectamente, sin fallar nunca? Entonces, la ley no proveía salvación, más bien decía, maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de ley para hacerlas. Entonces, una vez que la ley es violada, no conoce nada más que el castigo, la penalidad. El perdón es un acto remedial, es un remedio, uno diseñado para corregir alguna injusticia que ha ocurrido en el proceso de intentar administrar el castigo justamente. Donde no ha habido injusticia, el perdón incluso ofende a la ley. Pablo describe su condición como un pecador bajo la ley en el capítulo 7 y los versículos 9 al 23 de esta maravillosa epístola a los romanos. Y así muestra cómo la ley produce ira. Produce ira porque ofende a Dios, porque no ofende a Dios la ley, ofende a Dios el pecador. Ese que quebranta la ley termina ofendiendo a Dios, termina rebelándose contra él, y la paga del pecado, lo va a decir esta misma carta, es la muerte. Entonces, produce ira porque el pecador no va a poder, en este caso el judío, pero es que si también lo intentara el gentil, no va a poder cumplirla perfectamente. Entonces, Dios va a airarse porque su santidad va a ser desafiada, su justicia va a tener que entrar y la paga del pecado es la muerte. Por eso va a decir, produce ira o trae condenación. Pero sigue diciendo aquí el apóstol, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión o violación. Uno no puede transgredir o uno no puede violar una ley antes de que sea dada o antes de que entre en vigor. Abraham no vivió bajo la ley de Moisés. Así que no podía hablarse de que Abraham había violado la ley. Tampoco se podía decir que la había cumplido. Por lo tanto, él no pudo transgredir, voy a usar el término que utiliza el apóstol, porque donde no hay transgresión, o el argumento, perdón, aquí va a ser donde no hay ley, no hay transgresión, donde no hay transgresión, no hay ira.
Y si dice que no hay ira, entonces no hay condenación por violar la ley. Lo contrario también sería cierto. Donde hay ley, hay transgresión, y donde hay transgresión, hay ira o condenación. ¿Cuándo existió la ley de Moisés? ¿En el tiempo que Abraham fue declarado justo o en el tiempo que estaban viviendo David, Josué y todos estos personajes del Antiguo Testamento, incluyendo a nuestro Señor Jesús? Todos los hombres son ahora responsables ante Dios por medio de ley, sí, pero esa ley que está revelada en el sistema del Nuevo Testamento. Y se razona falsamente cuando se ignora este hecho y se argumenta como si por haberse quitado la ley antigua, la ley de Moisés, pues no hubiera ningún otro tipo de ley después de ella. La idea aquí es que Abraham no podía ser juzgado por no observar la ley de Moisés, por no guardar la ley de Moisés, porque esa ley no había sido dada, así que él no había podido transgredirla, provocando a ira para luego tener condenación. Tampoco podía haberla cumplido perfectamente para haberse ganado la justificación y que Dios tuviera una deuda con él por la cual tuviera que darle la justificación obligatoriamente, porque es que este hombre es perfecto y nunca ha fallado y ha cumplido mi ley de una manera perfecta. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Todavía me quedan acá 2 horas y media del tiempo que me concedió el hermano. No, no se asusten, no se asusten. Abraham, vamos a nuestro segundo punto. Abraham, un ejemplo de fe. Por favor, en sus notas, coloque Abraham, un ejemplo de fe. Y aquí pasamos a la porción de la escritura que va desde el versículo 16 al 22, donde el apóstol va a hablar. Bueno, entonces, si él no fue justificado por la ley, porque la ley no existía en ese momento, habló de la ley de Moisés, entonces, ¿cómo fue justificado? Vamos a recordar, le dice a sus compatriotas. Vamos a aprender, le dice a los gentiles, cómo el padre de todos nosotros, el padre Abraham, fue justificado. Vamos a recordarlo porque esto lo enseña claramente la escritura. Por favor, vamos a hacer esta lectura 16 al 22 para luego ir explicándola paso a paso. A ver, ¿quién se anima? 16 al 22. Puede leerlo en pantalla o puede leerlo de su Biblia, pero colabórenos con la lectura, por favor. Voy a quitarme un momento allí para no estorbar en caso de que estemos leyendo de la pantalla. Romanos 4, 16 hasta 22. ¿Es esto? Sí, por favor. Ok. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Muchas gracias. Bien, vamos entonces con la primera expresión. Por tanto, es decir, conecta todo lo que ha dicho ahora con una argumentación adicional. La promesa, cuyo fin es la justificación. Por tanto, dice a continuación, es por fe. Es decir, por medio del sistema de la fe, no por medio del sistema de la ley. ¿Y esto por qué o para qué? Dice, para que sea por gracia. Recuerde que gracia es el favor inmerecido de Dios. Yo no me gano la salvación.
yo no me gano el perdón de pecados, Dios no está en deuda conmigo, Dios no me debe nada a mí, Dios no está en obligación conmigo. Es por su bondad infinita, es por su gran misericordia que Él me da a mí una oportunidad, una forma de poder ser justificado. Por favor divino en lugar de por mérito humano. No tiene que ver con que yo soy muy inteligente, con que yo soy muy bueno, con que he sido leal a la ley de manera perfecta. No, tiene que ver con que Dios lo hace por misericordia. Incluso, mis amados hermanos, cuando oímos el Evangelio y creímos y nos arrepentimos y nos bautizamos, todo eso lo pudimos hacer con la autorización de Dios y todo eso lo hicimos para recibir el perdón de pecados, pero lo hicimos porque la gracia de Dios así lo proveyó, porque la gracia de Dios, su infinita bondad, inmerecida por cada uno de nosotros, pues así lo decidió, porque pudo dejar que nos perdiéramos, pudo dejar que nos destruyéramos o que la justicia terminara con todos nosotros, pero donde la justicia pudo exterminarnos, su bondad, su gracia entró para cambiar nuestras vidas. Luego dice el apóstol, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y muy importante que diga toda su descendencia, porque los judíos estaban pensando, como ya hemos mencionado, y mantenga eso presente, lo vamos a recalcar en la conclusión, ellos creían que solo ellos eran descendientes. Pero el apóstol va a recalcar una y otra vez que la descendencia de Abraham está en todas las naciones. Para toda su descendencia es a todos aquellos que son justificados como Abraham. Si se refiriera solamente a los judíos, serían los que se justificaron por medio de la ley. Pero no hubo nadie que se pudiera justificar por medio de la ley. Más bien todos habían caído bajo maldición. El único que los podía rescatar de esa maldición con su perdón, con la justificación, era Jesús. Y es Jesús. Entonces, cuando dice a toda su descendencia, es a todos aquellos que somos y han sido de la fe de Abraham. Todavía lo recalca el apóstol más en su segunda, o lo recalca más en su segunda cláusula cuando dice no solamente para la que es de la ley. Entonces aquí habla de la descendencia que es de la ley, la descendencia que no es de la ley. Obviamente se está refiriendo a la ley de Moisés, o como dice la Nueva Versión Internacional, no es solo para los que son de la ley. Los judíos. El hecho es que si la promesa, es decir, justificar o declarar justos a las personas por la fe, hubiera venido por la ley, nadie podría haber alcanzado eso, porque nadie podía o podría haber cumplido la ley perfectamente. Por eso, hermanos, no puede alguien tomar el Antiguo Testamento y decir, voy a cumplirlo total y perfectamente y así sé que iré al cielo, así sé que Dios me va a justificar. Nadie lo podría lograr, no es posible. Entonces, si Dios hubiera utilizado esa medida, nadie lo hubiera alcanzado, hubiera sido una burla de parte de Dios, por decirlo de alguna manera. Ahora, una vez que la ley fue violada, no tenía ella ningún medio para devolver a uno a una correcta relación con Dios. Ella no podía dar salvación, ella no podía dar perdón, ella señalaba el pecado y ella condenaba el pecado, dictaba sentencia. Así que era imposible que la promesa de justificar a la descendencia de Abraham fuera por medio de la ley de Moisés. Y luego dice, sino también para la descendencia que es de la fe de Abraham. O dice la versión internacional, sino para los que son también de la fe de Abraham. La fe de Abraham es la fe que se le cuenta o se le acredita a uno como justicia. Es la fe que acepta a Dios en su palabra, toma su palabra como verdadera, como auténtica, la cree, confía en ella, confía en el autor de ella. Es la fe que reconoce la veracidad y la fidelidad de Dios y que por eso sigue las instrucciones que encuentra en la palabra del Dios Todopoderoso.
Recuerde que viene hablando acerca de la promesa y dice que esta es por gracia, que es para toda la descendencia de Abraham, incluyendo a los de ley o a los de la ley, pero también incluyendo a los que no son de la ley. Y dice de que esto viene por la fe que mostró Abraham, es decir, que somos hijos de él al mostrar la misma fe que él. Somos de su descendencia cuando actuamos de la misma manera que actuó él, confiando en Dios, tomando la palabra de Dios como auténtica y actuando en consonancia o actuando afín a eso, a decir, si yo creo en Dios, si yo acepto su palabra, voy a actuar de acuerdo a lo que Él espera de mí, de acuerdo a lo que Él pide. No es solamente una convicción mental, no es solamente una confianza en el corazón, es que se traduce inmediata y automáticamente en obediencia y de esta manera se acredita como justificación. Abraham en ese sentido es el padre de todos nosotros, el padre de todos aquellos cuya fe le fue acreditada o contada como justicia, porque él es el padre también de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es descendiente de Abraham y en lenguaje judío se decía que alguien era el padre de aquella persona independientemente de que no fuera su progenitor, sino que si era su abuelo o si era su antepasado, también se le consideraba hijo. Entonces, siendo Abraham el padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros tenemos el perdón de los pecados, como dice Efesios 1:7 o Gálatas 3:26 al 29, en quien hemos recibido la bendición de la justificación, como dice Primera de Corintios 6:11, entonces, por supuesto que nosotros somos legítimamente descendientes de Abraham. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros no nos dejemos confundir por corrientes antiguas o modernas que quieren resaltar a las personas que hoy se identifican como Israel y que dicen tener una tierra que está bendecida de una manera especial porque son ellos el pueblo de Dios y porque ellos volverán a ser la primera nación a nivel mundial gobernando a través de un Mesías cuyo concepto ellos se han inventado porque no es el Mesías del que habla la Escritura. E incluso usted puede notar que en muchos grupos religiosos contemporáneos se utiliza mucho el lenguaje hebreo como para querer identificarse con el antiguo Israel y ya por ahí te dicen shalom y ya por ahí le ponen a los negocios, a los locales de sus grupos religiosos y a sus hijos y a todo, por todo. Usted ve hebreos por todos lados, ve incluso la bandera de Israel, del Israel creado por la ONU, ve esa bandera allí en sus edificios al lado o detrás de sus púlpitos para seguir introduciendo en la mente de las personas que el Israel físico va a ser resucitado y que va a volver a ser como era en el Antiguo Testamento y en los tiempos en que escribieron los apóstoles estos libros. Eso no va a ser así. La justificación, hermanos, toda bendición espiritual solo se puede encontrar en Cristo y no está ya, como dijo Jesús en Juan capítulo 4, no está confinada a una tierra, no está limitada a una nación. Dios ahora se sirve de todos los que muestran la fe de Abraham, pero esa fe la están poniendo en Jesucristo, el único en el cual podemos encontrar la justificación. Sigue diciendo el apóstol, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Fue lo que vimos allá cuando leímos Génesis 17, 1 al 8, específicamente el versículo 5. Te he puesto por padre de muchas gentes. Las muchas naciones son el pueblo de todas las naciones que tienen la fe de Abraham. Sea El Salvador, sea Panamá, sea Brasil, sea Estados Unidos, Rusia, Ucrania, incluso personas en lo que hoy políticamente se llama Israel. Toda persona que es de la fe de Abraham, esa persona pertenece legítimamente, bíblicamente a la descendencia de Abraham. Él es su padre porque estas personas están en Cristo y Cristo, recuerde Gálatas 3:16, que era la simiente o
el descendiente especial prometido a Abraham desde la antigüedad. Bueno, a este hombre Dios le dijo que sería padre de muchas gentes, y cuando él estaba allí delante de Dios, ¿qué hizo él? Dice la escritura que creyó. Dios hizo la promesa y Abraham creyó, a pesar de que lo que estaba prometiendo parecía increíble. Hermanos, vamos por favor a Gálatas, a Génesis, capítulo 15, los versículos 1 al 6. Esta sección del 15 sí la vamos a leer. Génesis, capítulo 15, versículos 1 al 6, por favor. Dios hace la promesa y Abraham la cree. Por favor, Génesis 15, 1 al 6. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Dice que estuvo delante de Dios y cuando Dios le prometió, él creyó y creyó en ese Dios, dice el apóstol, el cual da vida a los muertos. Mire lo que cómo Abraham miraba a Dios, cómo lo consideraba. El vientre muerto de Sara era un hándicap, era una contrariedad, era una complicación. De hecho, era algo que hacía humanamente imposible el que pudiera cumplirse lo que Dios le está diciendo aquí en el versículo 5 de este capítulo de Génesis. Y aunque Sara había pasado por mucho el tiempo de la edad para tener hijos, y en este sentido, tanto ella como Abraham estarían metafóricamente muertos a la posibilidad de hacer un nacimiento, de tener un nacimiento natural de un hijo, Dios vivificó con su poder o hizo vivo su cuerpo para que concibiera y naciera el hijo prometido. Podemos anotar allí Génesis 21, 1 al 3. Dios vivificó lo que se consideraba ya muerto, lo que ningún médico, lo que ningún tratamiento, lo que ningún avance de la ciencia antigua, moderna o futura iba a poder resolver, lo hizo Dios con su poder. Ese era el Dios en el que confiaba Abraham, ese era el Dios que le estaba haciendo esta maravillosa promesa de Génesis 15. Es un Dios que, sigue diciendo el apóstol, llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí se hace referencia a la manera en la que Dios habló sobre el cumplimiento de la promesa, una cosa que estaba aún por venir y pasarían cientos de años antes de que se hiciera realidad, antes de que naciera Isaac, para hablar del tiempo más cercano respecto a la promesa, respecto al nacimiento de un hijo, porque luego está la promesa cientos de años después de aquella simiente y luego más adelante de todas las naciones que son descendientes de Abraham. Pero cuando Dios le prometió, para ir en orden, fue mucho antes de que Abraham y Sara tuvieran a el que conocemos como Isaac, su hijo. Antes de que existiera una nación de la cual se pudiera hablar en cuanto a Abraham de descendencia, Dios le dijo a Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones. La Biblia de las Américas lo expresa de manera contundente, te he hecho padre de muchas naciones. Te he hecho, nota,
Dios llama a las cosas que no son como si fueran, como si ya hubieran sucedido incluso. Dice, te he hecho padre de muchas naciones. Así que él hablaba como si Abraham ya en ese momento fuera el padre de muchas naciones. Llamó a las cosas que no eran como si ya fueran. Podría hacerlo porque era absolutamente capaz y porque estaba absolutamente seguro de que lo haría. Pero mire ahora, el padre Abraham dice, él creyó en esperanza, o como dice la versión del Jubileo, el cual creyó para esperar. Creyó a Dios cuando la promesa parecía imposible. Basó su caso en las promesas de Dios, creyendo que Dios era capaz de cumplir su palabra, como vamos a ver en los versículos 20 y 21. Luego dice, creyó en esperanza, pero luego complementa esa cláusula, dice, creyó en esperanza contra esperanza. O como dice la Nueva Traducción Viviente, cuando no había motivos para tener esperanza. O como dice la Nueva Versión Internacional, cuando parecía cerrado el camino a la esperanza. Dios prometió que a través de la simiente de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis 12, 1 al 3 y Génesis 15, 1 al 6. Pero en ese momento que está haciendo la promesa, Sara era estéril y había pasado mucho tiempo, hacía mucho tiempo, la edad de dar a luz, lo cual eliminaba toda esperanza natural para el cumplimiento de la promesa. Así que la promesa estaba contra toda expectativa humana. ¿Sí? ¿Cuál promesa? Recordemos nuevamente, Pablo la explica como para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Y cómo lo haría? Solo podía hacerlo a través del nacimiento del hijo prometido, en este caso Isaac. Sigue diciendo Pablo, conforme a lo que se le había dicho, es decir, lo que le había dicho Dios allá en Génesis capítulo 15, versículo 5. ¿Qué le dijo? Así será tu descendencia. ¿Ves las estrellas del cielo? ¿Podrías contarlas? No, no puedo. Aunque no aparece la parte interactiva de Abraham aquí, pues definitivamente hubiera sido la respuesta de él. No, no lo sé. Y él dice, ¿las puedes contar? No, 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 no puedo. Bueno, así será tu descendencia, tan innumerables como las estrellas de los cielos. Y cuando le hizo esta promesa, resalta el apóstol Pablo, él no se debilitó en la fe. Era un hombre fuerte en su confianza en la fidelidad de Dios, en la integridad de Dios para cumplir sus promesas, era más fuerte que las dificultades evidentes que se interponían en el camino. Vuelvo a repetir, amados, la confianza del Padre Abraham, de nuestro Padre, en la fe, en la integridad de Dios, en la seriedad, en la fidelidad de Dios para hacer lo que Él dice que va a hacer. Esa confianza de Él era más fuerte que las dificultades evidentes, insalvables, pensaría cualquier analista de riesgo, cualquier lógico, cualquier estadista diría, es que todo está en contra, es imposible, no se puede ni siquiera avanzar de esta idea. Es un disparate, esto no va a suceder. Bueno, cuando todos los expertos podían decir eso, cuando todos podían deprimirse, dudar o reírse como hizo alguien en esta historia, y usted lo sabe, pues Abraham creyó que Dios lo iba a hacer. Y creyó aún, dice el apóstol, considerando su cuerpo, mirándose, hermanos, es que no tenía que suponerlo. Mirándose a sí mismo, encontraba un cuerpo que estaba ya como muerto. Y aclara el apóstol, siendo de casi 100 años. El hecho de que él estuviera en una edad avanzada y que la naturaleza estuviera en contra de la promesa, no debilitó su fe. No hizo que él perdiera su confianza, no hizo que él titubeara ni un poquito. Dios podía y Dios reactivó su capacidad de reproducción, la de Abraham, al punto de que, no sé si usted lo ha leído y considerado, mire, Dios reactivó la capacidad reproductiva de Abraham y de Sara.
Pero enfatizando a Abraham, lo hizo de tal manera que Abraham, muchos años después, llegó a tener incluso otros hijos. ¿Sí? Vamos a leer, por favor, Génesis 25, 1 al 4. Génesis 25, 1 al 4. Qué maravilloso el poder de nuestro Dios y qué hermosa su palabra. No hay nada que esté en la palabra de más, ni se les quedó algo fuera que debía estar incluido. Génesis 25, 1 al 4, por favor. Va a leer Ana María. Perdón. Génesis 25, 1 al 4. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, a Josán, a Madán, a Madián, y a Asbac y a Sua. Y Josán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Unrim, Azurim, Letusim. Letusín. Bueno, vienen una serie de nombres allí, no vamos a complicarnos Ajá. con esos nombres. Gracias, hermana. Pero dice, Abraham tomó otra mujer, la cual le dio a luz a 1, 2, 3, 4, 5, 6, después de Isaac. Imagínense, y no solo eso, sino que cada uno de esos hijos luego siguió teniendo descendencia. No hubo ningún problema heredado, ningún problema de salud entre ellos. Imagínense, hermanos, cómo de perfecto, cómo de maravilloso es el poder de Dios, que no solamente lo capacitó para poder procrear o engendrar a Isaac, sino que incluso él quedó con su sistema tan bien que muchos años después, todavía estaba este hombre reproduciéndose. Qué maravilloso, definitivamente. También pudo haberle desanimado la esterilidad de Sara, porque a veces es el problema del uno o el problema del otro. En este caso era el problema de los dos. O sea, todo verdaderamente estaba en contra. Y esta es la verdadera fe. Sí, la verdadera fe es cuando te sacan de tu trabajo y nadie te quiere contratar. La verdadera fe es cuando el doctor te dice que esa enfermedad es incurable y la tendrás de por vida. Y seguramente cuando te diga eso tendrás razón. La verdadera fe es cuando no hay forma humana de poder resolver el problema, cuando no puedes usar tu inteligencia, tu fuerza, tus riquezas, nada, tienes que depender totalmente de la voluntad y de la providencia de Dios. Y Abraham lo hizo así. Miró su cuerpo y eso no lo debilitó, miró la esterilidad de Sara y eso no lo debilitó. No le pasa lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Pero bueno, no puedo entrar allí porque estamos solo en el contexto de Romanos. Hablando de la esterilidad de la matriz de Sara, ella era tanto estéril como pasada de edad. ¿Qué le parece a usted ese combo? No había forma. Recuerda Hebreos capítulo 11, versículo 11, enfatizando el autor de Hebreos esto, que probablemente haya sido el apóstol Pablo. Pero no quiero discutir con Víctor Bonilla hoy, entonces si usted considera que no es Pablo, tranquilo, no hay problema, pero probablemente haya sido Pablo y haya enfatizado en ese capítulo. Yo amo mucho a Víctor, hermano, no, todo esto es broma, ¿no? Probablemente, hermanos, haya enfatizado eso nuevamente en esa carta para este punto que está haciendo aquí. El punto aquí es que la fe de Abraham era lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos que se interponían en su camino. ¿Cómo no le van a llamar a este hombre adecuadamente el padre de la fe? Él creyó a Dios incluso cuando la palabra de Dios parecía estar en contra de la naturaleza, de la razón y del conocimiento. Cuando Dios habló, eso resolvió el asunto para él. No permitió que las dificultades debilitaran su fe. Y fue este tipo de fe fuerte y activa la que le fue contada o acreditada como justicia. Versículos 4 y 22. Así, hermanos, será también con nosotros si manifestamos la fe de Abraham. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Creyó a Dios cuando la promesa de Dios parecía increíble. Y de esta manera honró a Dios como alguien digno de creer y de confiar en él. Él incluso cuando creyó o confió en Dios, cuando lo que le dijo
parecía ir en contra de lo natural, de la razón y del conocimiento. Repetimos, en resumen, Abraham creyó a Dios en lugar de a sus propios juicios y conclusiones humanas, y al hacer eso, al dejar a un lado sus opiniones, su razonamiento y la opinión de los demás, pues glorificó a Dios. ¿Y cómo estaba Abraham? Dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Creyó en la promesa de Dios porque creía en el poder del omnipotente Dios. Es que si es todopoderoso, es que puede resolver todo problema. Es que puede enfrentarse a toda dificultad. Es más, para él no hay problemas, ni hay dificultades, ni hay dilemas. Si usted tiene problemas, él tiene soluciones. Si usted tiene dilemas, él tiene respuestas. Si usted tiene obstáculos, él tiene un camino para llegar a donde tiene que cumplirse su propósito. Abraham estaba plenamente convencido de que el Dios que él reconocía como todopoderoso podía cumplir lo que le había prometido. Creyó que Dios era capaz. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí hay que tomar en cuenta lo que habrán estudiado en el versículo 3. Aunque la promesa se refería a Isaac, el versículo 3 también hace referencia a un tiempo antes del nacimiento de Ismael. Ahora, lo mismo se dice de la fe de Abraham justo antes de la concepción de Isaac, aproximadamente 15 años después, allá en Génesis 17, 1 al 2, que ya lo leímos. Esto se refiere a cómo la confianza obediente de un creyente se le cuenta como justicia. Su convicción que lo lleva a obedecer a Dios se considera justicia en función de su fe. Ahora, nosotros, hermanos, podemos estar en una relación correcta con Dios por la muerte de Cristo, no por nuestro propio mérito, que se llama nuestra propia justicia en Filipenses 3:9. Debido a que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y confiamos en lo que Él nos ha prometido, en el perdón de pecados y en la adopción celestial, Dios ha aceptado su muerte como la expiación completa por nuestros pecados. Es decir, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, dice Isaías 53. Esto hace posible que seamos justificados o declarados justos, hechos justos o que estemos en una relación correcta con Dios. ¿Y esto por medio de qué? Por medio de la fe. Y cuando un creyente sigue las instrucciones de Dios, sus actos o servicios realizados por fe se le acreditan como justicia, hacer lo correcto. La palabra justicia se utiliza en dos sentidos, refiriéndose a la relación correcta y a hacer lo correcto. La relación correcta, es decir, el acto de la justificación es posible gracias a la muerte de Cristo, porque la paga del pecado es muerte. La justicia dio su castigo y nosotros, hermanos, nos libramos de ese castigo por medio de Cristo. Hacer lo correcto ahora es posible solo por causa de la relación correcta en la que hemos entrado después de nuestro bautismo, gracias a Jesucristo. Ahora, amados, y que se me entienda bien, no hay nada en el bautismo, la cena del Señor, la comunión, etcétera, que justifique a alguien ante Dios, pero como actos vacíos, externos, aislados de la fe en Cristo. Pero dado que cuando los realizamos, cuando los hacemos, los realizamos por fe, porque así Dios lo requiere, entonces dice la Escritura que allí sí Dios nos lo acredita como justicia. Por eso una persona que vaya a bautizarse por cualquier otro motivo que no sea haber creído el Evangelio, esa persona, aún siendo sumergida, aún haciendo una confesión delante de testigos, no puede ser salva, no puede ser hijo de Dios. Esto es gravísimo, por eso en nuestro trabajo de evangelismo tenemos que hacer lo correcto y tenemos que asegurarnos de que la persona, hasta donde alcance nuestra responsabilidad, esté muy clara en lo que va a hacer, para que sea solo ella o él responsable si lo está haciendo hipócritamente. Pero Dios no le va a perdonar, no le va a justificar,
no le va a acreditar como justicia esos pasos si él no lo ha hecho como Dios lo requiere. ¿Cómo? Por la fe. Es imposible. El justo por la fe vivirá. Bien, mis amados, me he pasado unos minutos, pero ya vamos a terminar con los últimos versículos, que son la sección que va del 23 al 25 y que hemos titulado Fe en Cristo. Vamos a leer, por favor, esta sección, versículos 23 al 25. Y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Bien, vamos a ver esta expresión. Abraham fue utilizado como un ejemplo de cómo la justicia se le iba a contar al creyente en Cristo por su resurrección de entre los muertos. Considere los versículos 3 y 22. Y luego dice, el cual fue entregado. ¿Cómo entregado? Bueno, la Nueva Versión Internacional coloca, él fue entregado a la muerte. Pues no está en la muerte, pero ese es el concepto, la idea aquí. Él murió en la cruz por nuestras ofensas, por nuestros pecados. La muerte de Cristo pagó la deuda de nuestro pecado y la pagó por completo. Y de este modo, Él hizo posible que todos fuéramos justificados y contados como justos ante Dios. Cuando digo todos, me refiero a todos los que por fe hemos obedecido el evangelio en el cual creímos. Luego dice, por nuestras transgresiones, nuestros pecados, la muerte de Cristo pagó por ellos, una deuda que teníamos con el tribunal de Cristo, y lo hizo en su totalidad, y de esa manera fuimos contados como justos ante Dios. Pero esto no hubiera sido posible si Él no hubiera resucitado, no se hubiera levantado de entre los muertos, como lo vemos en Mateo 28, 1 al 6, y Primera de Corintios 15, 1 al 4 y 12 al 20, de entre los muertos a una nueva vida. Lo hizo para llevar a cabo o completar nuestra justificación. Así que, como conclusiones, mis amados, Romanos enseña que los judíos pervirtieron el propósito de la ley de Moisés al concebirla como un sistema de obras que mientras más hacías, más te acercabas a la salvación, y que por el hecho de estar circuncidado, de ser descendiente de Abraham físicamente, pues ya con eso era suficiente para ir al cielo. Dios le dio la ley a Moisés no para esto, se la dio para que fuera obedecida, simplemente como una condición para poder ser gente del pacto con Dios, por la gracia de Dios, no porque ellos pudieran cumplir eso perfectamente. Pero a medida que el judaísmo tradicional se desarrolló, especialmente dentro del tiempo que hubo entre los testamentos, un periodo de más de 400 años, la ley se convirtió para ellos en una cuestión más importante, imagínense, que el mismo Dios, que lo que él había en realidad enseñado a través de estas palabras. Ellos comenzaron a perder de vista la gracia de Dios. Sentían que no necesitaban un Salvador porque ya tenían una ley y solamente había que, pues, cumplirla. Y cuando no lograron obedecerla perfectamente, solo pensaron que el arrepentimiento y, bueno, un montón de sacrificios de animales les iban a traer el perdón y ya todo estaba solucionado. Así que se desarrolló entre ellos la doctrina de la salvación basada en las buenas obras, ¿sí? No la inventó esta religión que llegó a América de primera, supuestamente, desde Europa. No. Ya los judíos venían con ese concepto. Este era el pensamiento religioso de la mayoría de los judíos cuando Jesús entró en la historia de Israel en el primer siglo. En lugar de ellos concebir la salvación como algo recibido por misericordia, por la gracia de Dios a través de la fe y de la obediencia en la fe, la concebían como algo que se recibía por medio de la ley a través de las buenas obras. Como dice Pablo en Romanos 2:23, que ya lo habrán estudiado, ellos se jactaban de la ley.
Esta es una de las razones por las que los judíos se opusieron a Jesús y a su vez Jesús se opuso a ellos. Cuando Jesús hablaba de la necesidad de tener una justicia mayor, exceder la justicia de los escribas y fariseos, Mateo 5:20, no denunciaba a la ley del Antiguo Testamento. Dios había sido el autor de la ley del Antiguo Testamento. No la estaba denunciando como un sistema de legalismo. Él denunciaba a los judíos como legalistas. Ellos habían dejado de lado las cosas más importantes de la ley. Les dijo, dejaron de lado la justicia, la misericordia y la fe, Mateo 23:23. Por esto, la mayoría de ellos no escaparía de la condenación del infierno, les dijo en Mateo 23:33. Pablo también era un representante de la religión de los judíos, Gálatas 1:14, pero al final aprendió a renunciar a eso de tener confianza en la carne para ganar a Cristo y obtener la justicia que es por medio de la fe, dijo en Filipenses 3:4 y los versículos 8 al 9. A su vez, trató de corregir el pensamiento legalista de sus compatriotas judíos. Ellos rechazaron a Jesús debido a la visión pervertida que tenían de la ley de Moisés antes de que Jesús apareciera, pero porque un día él iba a morir por ellos y por nosotros, Israel tenía una ley de justicia, como dijo, va a decir Pablo en el capítulo 9, versículos 30 y 31. Sin embargo, la mayoría de ellos nunca fueron considerados justos mientras intentaban obedecer la ley porque no la buscaban por fe, sino como por obras, versículo 32 del capítulo 9. Estaban condenados porque siendo ignorantes de la justicia de Dios y buscando establecer la justicia propia, no se sometieron a la justicia de Dios, dice Pablo en Romanos 10:3. Para cualquiera que pretendiera y pretenda hoy usar la ley de Moisés como un medio para salvarse a sí mismo por sus propias obras, la ley solo podría ser lo que Pablo describió en 2 de Corintios 3:7, el ministerio de la muerte. Una comprensión adecuada de la enseñanza de Pablo en Romanos desde el 9:30 hasta el 10:8 es una clave esencial para entender el libro de Romanos. Si entendemos la perversión judía de la ley de Moisés, no vamos a malinterpretar ni esa ley ni el cristianismo. No haremos que la ley y la gracia sean mutuamente exclusivas. Con los académicos denominacionales hoy, para sorpresa mía, yo creo que de todos mis hermanos colegas, haciendo ellos avances recientes en una evaluación más adecuada de la ley y la gracia, debo decir también con tristeza que es inquietante ver a tantos de nuestros hermanos intentando continuar laborando bajo presuposiciones que tienen que ver mucho con el sistema calvinista. La única forma en la que alguien fue salvo por gracia fue a través de la fe. Romanos 4:16, Efesios 2:8. No por la ley, a través de las obras. Pero la única fe que cuenta para algo en la religión de Dios es una fe que responde a lo que Dios dice. Romanos 10:17. La palabra de Dios exige creer, Romanos 4:3, pero también exige actuar, Santiago 2:21 y 22. Una fe viva tiene que producir obras, versículo 24 de Santiago 2. La salvación no proviene de obras, como dice Efesios 2:9, o de la ley, como dice Filipenses 3:9, sino más bien de Dios, Filipenses 3:9, parte B. Es la forma en la cual una persona concibe la fuente de salvación lo que marca toda la diferencia. Las obras realizadas como fundamento de la salvación están excluidas, Romanos 4:2 al 5, que ya lo estudiaron, pero las obras realizadas como condiciones de salvación están incluidas en el sistema de Dios. Lea Hechos 10, 34 y 35, caso de Cornelio, y el versículo 48. En este sentido, el cristianismo es una ley, porque recuerde que si nos hubieran dejado sin ley, pues no habría pecado, dice Primera de Juan 3:4 y Romanos 4:5. Sin embargo, no solo la ley de Cristo, sino también la ley de Moisés fue dada por Dios para ser una ley de fe. Vuelva a leer Romanos 3:27 para recalcarlo. Por esta razón, ahora y siempre ha existido una obra de fe. No hay una fe vacía, muerta. La obediencia de la fe que obra por medio del amor, dice Gálatas 5:6. La fe de Abraham nunca está exenta de acción. Se nos exige caminar más bien en los pasos de la fe
que tuvo nuestro Padre. Y uno sigue estando bajo la obligación de guardar los mandamientos de Dios, como dice 1 Corintios 7:19 y muchos otros pasajes. Por lo tanto, Pablo no pone la ley contra las promesas de Dios, Gálatas 3:21, ni hace que la ley deje de tener efecto a través de la fe, Romanos 3:20. Pablo buscó establecer la ley de una manera contraria a la visión pervertida y meritoria de ella que los judíos del primer siglo sostenían comúnmente. No cometamos su error de concebir que cualquier ley que Dios haya dado es para que nosotros nos presentemos ante Él como seres perfectos e intachables. Aquí se predice por este servidor que el concepto de la justificación del hombre, tanto ante Dios, emergerá como uno de los temas más cruciales que enfrentará la Iglesia del Señor en el resto de este siglo. Incluso ahora, muchos han perdido su orientación sobre cómo concebir términos como la gracia, la fe, las obras, el arrepentimiento y el bautismo. Muchos otros simplemente nunca han sido enseñados. Pero nosotros, amados, esta noche aquí, y todos los que luego puedan ver esta lección y seguir estudiando este maravilloso libro, simplemente, hermanos, volvamos al libro y aceptemos la enseñanza de Dios sobre el tema, y que nuestro Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo.